autores del asesinato de 2 hombres en una vivienda de una urbanización en la parroquia La Aurora, en Daule. 2 supuestos sicarios fueron capturados en medio de un operativo ejecutado en el centro de Guayaquil, tras un fin de semana en el que se registraron varias masacres. Ministro de Salud Jimmy Martin acudió al Hospital Universitario al noroeste de Guayaquil, donde reiteró que 12 bebés murieron en dicha casa de salud durante julio por múltiples factores y que 2 perecieron a causa de la bacteria KPC. Presidente Daniel Noboa marchó hacia la Corte Constitucional como señal de malestar por la suspensión de varios artículos a 3 leyes aprobadas por la Asamblea. Miles de simpatizantes, secretarios de Estado y asambleístas acompañaron al jefe de Estado. Así empieza la noticia, emisión estelar. Queridos amigos, buenas noches y gracias por su gentil sintonía. Aquí empezamos y lo hacemos junto a Charlie Pisa. Nos tiene importantes noticias, Charlie. Te escuchamos. Bienvenido. Buenas noches, Ana, amables televidentes. Así es, la Policía Nacional hace pocos minutos presentó un caso de un agente del ATM quien fue detenido en el suroeste de Guayaquil. En la vivienda encontraron varios documentos y otros indicios que presuntamente estarían relacionados a que en ese lugar falsificaban matrículas, también documentos de vehículos, de automóviles y motocicletas, y encontraron hasta placas. Los detalles les tendremos más adelante. Cómo no, permanecemos muy atentos de esta ampliación. En breve retornamos contigo. Ahora revisemos otro tema. Un hombre fue asesinado por sicarios en Manta, provincia de Manabí. La víctima de 41 años llegaba junto a su hijo a un local cuando desde una moto le dispararon. La policía investiga el móvil de ese ataque. Un ataque de sicarios cobró una nueva víctima en Manta, provincia de Manabí. Un hombre fue asesinado frente a su hijo cuando llegaba a una panadería ubicada en la calle 106, entre las avenidas 106 y 108, frente a la iglesia El Rosario de Tarqui. El ciudadano hoy fallecido había estado en compañía de su hijo, había ingresado a la panadería a comprar los alimentos que en el lugar se expenden, y ahí es donde es victimado. A la escena llegaron bomberos que confirmaron el deceso de Juan Carlos Palma Nieto, de 40 años de edad. Su crimen causó temor entre los vecinos y quienes caminaban antes de las 7 de la mañana por la zona. Uno andando, una moto, 2. Ellos le están dando a ver qué hacer. Al lugar llegaron agentes de criminalística y INASEC para levantar los indicios, mientras el cadáver fue trasladado al centro forense de Manta. Según conocidos, la víctima era pescador. Nadie sabe lo único que digo, pues nadie sabe la vida por qué también ha sido, pues no. Yo así que problema otro lado, pero no. Lo que manda Dios, papi, no hay problema, pero lo ganado también por hecho, como todo un ser humano, pues trabajamos, papá. Con este crimen, el distrito suma 297 muertes violentas en lo que va del 2025, 226 en Manta, 52 en Montecristi y 19 en Jaramijó. Afortunadamente tenemos algunas cámaras de videovigilancia por el sector. Las unidades investigativas se realizarán de los levantamientos de las cámaras respectivas para poder iniciar las investigaciones y esclarecer. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Un joven de 21 años fue asesinado por sicarios en Machala, provincia de El Oro. Los criminales llegaron a la vivienda de la víctima y le dispararon en la cabeza y el tórax. El crimen se habría suscitado en esta vivienda ubicada en el barrio Rayito de Luz, al norte de Machala, donde el personal de la Policía Nacional llegó a realizar el procedimiento de rigor. Sí, efectivamente, alrededor de las 12:40, a través del ECO 911, tuvimos conocimiento que en un domicilio que está ubicado aquí en este sector, al interior se encontraba una persona que había recibido heridas por paso de proyectil de arma de fuego, las mismas que le habían ocasionado la muerte. Un hermano del fallecido fue quien dio aviso al ECU 911 cerca del mediodía de este martes 12 de agosto. Los agentes especializados, al revisar la escena del crimen, hallaron algo inusual que les llamó la atención. En primera instancia pudimos generar una hipótesis de que pues realmente es una escena que está manipulada por la situación de cómo se encontró el cuerpo del ciudadano, los indicios y... Al parecer, el cuerpo del fallecido habría sido movido a otro sitio de la vivienda y habrían hecho limpieza de la sangre. Asimismo, los indicios balísticos estaban regados por otro lugar.
Nuestros compañeros ya se encuentran realizando el levantamiento de 2 indicios balísticos y con nuestro personal investigativo con la finalidad de poder establecer una línea investigativa y esclarecer qué es lo que sucedió en este lugar. El ahora occiso no tenía antecedentes penales y fue identificado como José Ramón Rambay León, de 21 años, quien al parecer fue victimado por la madrugada ya que su cuerpo presentaba rigidez cadavérica. Tenía 6 impactos de un arma de fuego, 3 en la cabeza y 3 en el tórax. Informó Richard Ceballos. 2 asesinatos en menos de 24 horas se registraron en Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. Esto ha causado preocupación entre los habitantes de ese cantón. 17 indicios balísticos se habrían recolectado en la escena en donde un joven de apenas 18 años de edad fue acribillado. Producto de este ataque violento ocurrido en la esquina de las calles Quito y 24 de Mayo, también existieron víctimas colaterales. Nos indican que eran 2 féminas que a bordo de la misma motocicleta venían con el sujeto. Posiblemente sean víctimas colaterales, se encuentran ellos en las casas asistenciales, fueron trasladadas y lógicamente están siendo atendidas. A pocas horas del primer ataque se dio la alerta de otra persona que mientras finalizaba su jornada laboral habría sido víctima de sicarios en las calles Carchi y Latacunga, a pocos metros del terminal terrestre del Lago Agrio. Se encontraba en horas de descanso, en horas de salida del trabajo. Estos 2 sujetos a bordo de una motocicleta disparan en contra de su humanidad. Policía Nacional investiga si existe relación entre los 2 hechos violentos que causaron conmoción en la ciudadanía. Bien, hacemos contacto en vivo con Amy Moreno. Amy, tienes noticias que contarnos. Adelante, buenas noches. Así es, Anali, muy buenas noches, queridos televidentes. Un nuevo caso de sicariato se registró en el sur de Guayaquil. La víctima, según versión policial, es venezolano. Veamos el siguiente reportaje. Una persona de sexo masculino fue asesinado con varios disparos en el sector de 7 Lagos al sur de Guayaquil. Según un informe preliminar, la víctima se encontraba en los exteriores de una vivienda cuando fue interceptado por 2 sujetos que se movilizaban en una motocicleta color negra. Este hecho violento se registró aproximadamente a las 6 de la tarde de este martes 12 de agosto. Aún se desconoce si la víctima trabajaba como conductor de una tricimoto. Por su parte, la Policía Nacional informó que la persona fallecida es de nacionalidad venezolana y tenía 28 años de edad. Al lugar de los hechos arribó el vehículo de medicina legal para realizar el levantamiento del cuerpo. Asimismo, el personal de criminalística recogió los indicios balísticos para iniciar con las investigaciones de este crimen, informó Amy Moreno. Como lo pudieron escuchar en el reportaje, aún las autoridades investigan este caso y están realizando un estudio de cámaras de seguridad para dar con el paradero de estos sujetos que se movilizaban en una motocicleta negra. La víctima sería un joven de 28 años y de nacionalidad venezolana. En el lugar fue más o menos a las 6 de la tarde el asesinato y se presume que sería un tricimotero que trabajaría como conductor de tricimoto. Por ahora, como les puedo informar, las autoridades todavía no dan una versión oficial a los medios de comunicación, sin embargo, se continúan investigando este caso. Adelante, Anel, y tú con más información. Claro que sí, Emi, muchísimas gracias. Agentes de criminalística hallaron el cuerpo de un hombre de 22 años debajo de un puente en el Estero Salado. El ciudadano no portaba documentos. El cuerpo yacía en una de las vigas del Puente Patria, ubicado en el malecón del suburbio de Guayaquil. Agentes de criminalística se movilizaron en una lancha para su evacuación. De aproximadamente 22 años de edad, todavía no ha sido identificado. Al momento ya las unidades especializadas, tanto DINASET como Medicina Legal y Criminalística, han realizado el levantamiento del cuerpo. El hallazgo provocó la atención de los habitantes y la curiosidad de los transeúntes. Según las versiones preliminares, habría sido baleado en varias de sus extremidades. Específicamente tendría 8 impactos de bala.
en tanto orificios de entrada como de salida. Al momento el cuerpo está siendo trasladado hasta Medicina Legal. La Dirección Nacional de Investigación de Muertes Violentas inició la indagación con los últimos antecedentes. La autopsia respectiva también del otro cuerpo con la finalidad de poder determinar efectivamente si tienen correlación balística tanto del el evento de ayer como el evento del día de hoy. Al sitio no llegaron familiares ni amigos. Lo trasladaron de inmediato a la morgue para la autopsia de ley. Informó Jorge Escobar. Un hombre fue asesinado y una joven resultó herida en el sector de las calles Octava y Oriente, esto en el suroeste de Guayaquil. Aquí los detalles. Señores, un sicariato aquí, un morador de aquí del sector, lo acribillaron por aquí. El fallecido fue identificado como Dani T., de 46 años, quien según el reporte policial presentaba antecedentes delictivos por tráfico ilícito de drogas. Ocurrió en las calles Octava y Oriente, sector Cristo del Consuelo. Testigos relataron que una furgoneta se detuvo frente a la vivienda de la víctima y que de su interior descendió un hombre quien abrió fuego en repetidas ocasiones. En el ataque también resultó herida Lisbeth M., de 26 años, sobrina del fallecido, quien recibió un impacto de bala a la altura del glúteo y fue trasladada por sus familiares al hospital. En la escena, las autoridades encontraron varios indicios balísticos calibre 9 milímetros. La zona fue acordonada y la DINASET busca a los responsables. Las unidades especializadas de criminalística y DINASET trabajan en la investigación. Hasta el momento no se reportan personas detenidas. Este hecho se suma a una serie de ataques que han golpeado a la misma familia en los últimos 2 años. En mayo del 2023, un hermano de la actual víctima fue asesinado a tiros, mientras que en diciembre del 2021, otro hermano murió baleado en el mismo sector. Informó Roselena Vasconés. 2 supuestos sicarios fueron capturados en las últimas horas en medio de un operativo ejecutado en el centro de Guayaquil tras un fin de semana en el que se registraron varias masacres. Luego de un feriado violento que dejó cerca de 30 fallecidos en la zona 8, la policía arrancó este martes con el operativo Apolo 23. 19 personas fueron capturadas por distintos delitos en varios distritos. En total, ejecutaron 10 allanamientos y recuperaron vehículos robados e involucrados en atentados. Según la institución, durante los 3 días del feriado se capturó en total a 101 personas en Guayaquil y Durán. Tuvimos una participación activa y efectiva, especialmente en los distritos sur, donde hubieron y existieron 12 personas aprehendidas, 2 armas de fuego, al igual que un vehículo blindado nivel 5, así como el trabajo policial que se ejecutó en Durán, donde también existieron 10 personas aprehendidas como armas de fuego. Y hoy, precisamente con el Apolo 23, estamos dando una respuesta oportuna y efectiva y dándoles un mensaje claro a los GDOs que como institución policial no nos amilanaremos y más bien estamos fortalecidos en seguir trabajando en beneficio de la seguridad ciudadana y el orden público. Entre los sujetos presentados ante las autoridades judiciales están 2 sospechosos de ejecutar un triple asesinato en Los Rosales. Ellos fueron capturados tras la localización de este carro en un estacionamiento del centro de Guayaquil y recibieron la orden de prisión preventiva. Donde hubo 3 víctimas, de momento ya fueron ubicados, fueron perfilados, ya están con prisión preventiva los posibles causantes, quienes se movilizaban en este vehículo, quienes posiblemente habían sido los autores de estos 3 atentados. Entre los detenidos también estaban miembros de una banda dedicada al robo al estilo Dulce Sueños. Estas señoritas habrían drogado a un hombre en Montañita para quitarle sus pertenencias, pero la policía logró seguirlas hasta Guayaquil, donde junto a 2 cómplices compraban mercadería en la bahía usando las tarjetas de una de las víctimas. Una alerta ciudadana pudo permitir a la unidad de policía judicial intervenir, perfilar e inmediatamente neutralizar a esta banda que estaría de alcance a este tipo de modalidad acá en el sector turístico, especialmente en Montañita. ¿El popolamento utilizado? Exactamente. La víctima está en este momento en Manta, está recibiendo atención médica, pero vuelvo y repito, la oportuna comunicación de la ciudadanía nos permitió actuar inmediatamente. Mientras tanto, la policía sigue tras la pista de los responsables de las masacres en Monte Sinaí e Isla Trinitaria, que dejan en total 13 fallecidos, informó Carolina Pimentel. Ahora con el resultado de algunos allanamientos realizados por la Policía Nacional. Charlie.
Así es, fue un operativo que se ejecutó en el sector del Cristo del Consuelo al sureste de Guayaquil, donde las unidades investigativas de la Policía Nacional ingresaron a una vivienda y le mostramos en este momento las imágenes de ese allanamiento, donde fueron por algo que ya tenían sospechas, pero cuando ingresaron al domicilio, aparte de encontrar un arma de fuego con al menos 85 municiones calibre 9 milímetros en las habitaciones y en la sala, también encontraron 20 placas vehiculares de motocicletas y automóviles supuestamente falsificadas, además de 2 computadoras, un teléfono celular y varios soportes de papel similares, con similares características a revisiones vehiculares y matriculación con sus respectivos sellos. Eso es lo que más llamó la atención de los agentes. Tenían los sellos de las agencias de tránsito de cantones como Balsar, también Chone, de Quito, Bucay, Naranjal, Tosagua y Salitre. Y hay también documentación que corresponde a facturas, depósitos, documentos de identidad de diferentes ciudadanos y licencias de conducir. Todo esto ya se encuentra en cadena de custodia y fue presentado por la Policía Nacional hace pocos minutos, como también al ciudadano que se encuentra detenido, quien es un agente de la ATM. Se presume que hay más personas implicadas en este caso de este pequeño, o lo que funcionaba dentro de una casa, un centro clandestino donde realizaban y falsificaban todos estos documentos y placas. Por ahora hay más tela por cortar en este caso que se ha ejecutado en el Cristo del Consuelo, donde por ahora hay una persona detenida y se parece o tiene similares características a lo que ejecutó también la Policía Nacional en el sector de el Batallón del Suburbio hace pocas semanas, donde estuvo el ministro del Interior, John Reinberg, con casos y denuncias y delitos relacionados. Adelante, buenas noches. Vamos a Charlie Pisa. Y tal como se anunció, el presidente Daniel Noboa marchó hacia la Corte Constitucional como señal de malestar por la suspensión de varios artículos a 3 leyes recién aprobadas por la Asamblea. La medida, de hecho, contó con la participación de miles de simpatizantes, secretarios de Estado y asambleístas. Multitudinario fue el apoyo que tuvo el presidente Daniel Noboa en su convocatoria para marchar de forma pacífica hasta la Corte Constitucional. Sus simpatizantes se reunieron en el puente del Huambra Centro Norte de Quito, para de ahí recorrer alrededor de 15 cuadras con el jefe de Estado a la cabeza. El Ecuador está cambiando. No vamos a permitir que se nos pare. No vamos a permitir que el cambio se quede estancado por 9 personas que ni siquiera dan la cara, que buscan esconder sus nombres y sus caras ante toda la sociedad. Fue un poco más de un minuto que Noboa permaneció en los exteriores de la Corte. Desde el balde de una camioneta dejó sentado su malestar frente a la decisión del organismo de temporalmente suspender varios artículos de la Ley de Solidaridad Nacional, Integridad Pública e Inteligencia. Estas miles de personas que están aquí juntas, exigiendo justicia, exigiendo también que se apoyen nuestras fuerzas del orden. Esta es la gente que quiere paz, esta es la mayoría, estos son los ciudadanos. Nosotros estamos aquí para buscar justicia y para buscar paz, no estamos para atropellar a nadie. Nosotros seguimos el mandato del pueblo y la mayoría quiere resultados, la mayoría quieren paz, la mayoría quieren unas fuerzas del orden fuertes, que actúen contra la delincuencia y que los derechos de las personas que hacen las cosas bien estén siempre respetados. Manifestación que contó con la presencia de secretarios de Estado, Nils Olsen, titular del Legislativo, y asambleístas de ADN. Seguridad a los ecuatorianos. ¡Haga silencio! Jueces que quieren que los delincuentes, esos grupos delincuenciales, tengan más fuerza que el propio país, que tengan más fuerza que las fuerzas del orden, que nuestra policía, que las fuerzas armadas. Que la ciudadanía alce su voz, que al final del día el pueblo es el pueblo soberano y en el pueblo radica el poder y la potestad de decidir sobre sus leyes. En el trayecto se pudo observar pancartas con las fotos de los 9 magistrados a quienes se les responsabiliza de atentar contra la paz. El ciudadano común también se pronunció. Las leyes son para atacar a los delincuentes y los jueces no nos apoyan. Estamos más o menos 1000 delegados de la provincia de Napo
estamos acompañando la participación heroica que tiene nuestro presidente Daniel Noboa. No se descartó que este escenario se pueda repetir. Informó Héctor Romero. La marcha liderada por el presidente de la República, Daniel Noboa, en contra de los fallos de la Corte Constitucional generó un profundo malestar en varios organismos de justicia y derechos humanos de Ecuador y el mundo. El gobierno de Daniel Noboa marchó para demostrar su rechazo ante los fallos que suspendieron de manera parcial la aplicación de 3 polémicas leyes impulsadas por el Ejecutivo. Las decenas de pancartas colocadas en Quito, la militarización de la Corte y las acusaciones de supuestos actos de corrupción en contra de los magistrados no pasaron por alto. La Corte Constitucional se pronunció y rechazó las acciones políticas que comprometen su institucionalidad y el Estado de Derecho. A través de un comunicado, este organismo denunció el inusual retiro del vallado de los exteriores de la Corte. También informó sobre la militarización del perímetro de su edificio y la colocación de vallas publicitarias con los rostros de los jueces. Esta última acción, menciona el documento, estigmatiza e incrementa el riesgo a su seguridad e integridad personal. La Corte exhortó al gobierno a respetar la independencia de poderes y anunció que las audiencias públicas de las leyes de solidaridad, inteligencia e integridad se llevarán a cabo desde el próximo 18 de agosto. La posición de la Corte Constitucional fue respaldada por la Corte Nacional de Justicia, cuyo presidente José Swing manifestó su preocupación por este tipo de acciones que ponen en riesgo la institucionalidad del país al cuestionar el orden legal vigente y la separación de poderes. Así como se pronunciaron instituciones en Ecuador, también lo hicieron entidades en diversas partes del mundo. Amnistía Internacional, por ejemplo, expresó su rechazo a las presiones políticas de Noboa y llamó a las autoridades a respetar la independencia judicial, la cual es esencial para la garantía y protección de derechos. El alto comisionado de las Naciones Unidas fue más severo y señaló que los ataques en contra de la Corte Constitucional son inaceptables y exhortó a las autoridades a garantizar la independencia y seguridad de los jueces. Informó Álvaro Terán. En otro tema, este martes se abrió la capilla ardiente del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe en el Congreso de Colombia para que ingresen los ciudadanos a darle un último adiós. Previamente hubo una sentida ceremonia íntima entre familiares y amigos. Su esposa exige justicia. Cubierto con la bandera de Colombia y cargado por oficiales de la policía, el féretro de Miguel Uribe Turbay, quien en vida fue senador y precandidato a la presidencia de ese país, ingresó al salón elíptico del Capitolio colombiano. Detrás iba su esposa María Claudia Tarazona, su padre Miguel Uribe Londoño, su hermana, hijos, entre otros familiares. El féretro fue instalado frente a la tribuna de la presidencia del Congreso y después de interpretarse el himno nacional, comenzó la cámara ardiente. Al velorio acudieron los expresidentes César Gaviria y Juan Manuel Santos, además congresistas, el alcalde de Bogotá, el jefe de la misión diplomática de Estados Unidos, entre otras autoridades. La esposa de Uribe se pronunció ante la prensa. Rechazo cualquier acto de violencia o cualquier acto de venganza por la muerte de Miguel, porque para honrarlo solo debe haber amor en nuestros corazones. Y hoy, que estamos dándole su despedida, quiero decirles también que ojalá se haga justicia. Este martes se permitió el acceso al público que quiso despedirse del político. El gobierno colombiano decretó un día de duelo e izó a media asta la bandera de la Casa Nariño, sede del Ejecutivo, en memoria de Uribe Turbay. El féretro permanecerá en la cámara ardiente del Capitolio hasta el mediodía del miércoles, para luego trasladarlo a la Catedral Primada, donde se realizarán las exequias. Informó Adriana Peralta. 22 horas con 24 minutos, amigos. Es momento de un corte comercial, pero al volver de esta pausa, Defensoría del Pueblo informó que en el Hospital General de Durán también hay una bacteria que mantiene a 4 pacientes en un cerco epidemiológico. Además, un grupo delictivo robó a guardias que se encontraban al pie de la carretera en Yaguachi. Los detalles enseguida, quédese con nosotros.
Con 30 minutos, queridos amigos, gracias por su gentil sintonía. Ya estamos en vivo y en directo con nuestro equipo periodístico, Charlie Pisa y Amy Moreno. Empezamos contigo, Amy. Adelante con el reporte que nos tienes preparado. Así es, Ana, y es que una importante información publicó la Policía Nacional este martes mediante sus redes sociales. Se trataría de la captura de uno de los presuntos implicados en el asesinato de 2 hombres dentro de una urbanización del Cantón Daule. El detenido registra una boleta de captura vigente por el delito de robo. Veamos el siguiente reportaje. Tras el asesinato de 2 personas de sexo masculino, registrado en horas de la madrugada del sábado en el Cantón Daule, la Policía Nacional confirmó este martes 12 de agosto mediante su cuenta X que a través de varios procesos investigativos llegaron a obtener información que uno de los posibles causantes del hecho violento se encontraba a bordo de un bus de transporte interprovincial viajando hacia la ciudad de Esmeraldas. Los uniformados realizaron una intervención en la parroquia La Independencia, logrando interceptar al vehículo pesado y posterior verificar la documentación del sujeto, el mismo que posee una orden de captura por delito de robo con resultado de muerte. Según un boletín informativo de la Policía Nacional, el detenido Joao J. sería integrante del grupo de delincuencia organizada transnacional, Los Tiguerones. El sujeto capturado fue puesto a órdenes de la autoridad competente para su trámite legal correspondiente, informó Amy Moreno. Así es, aunque las autoridades no han brindado, las autoridades correspondientes no han brindado declaraciones a los medios de comunicación sobre la detención, mediante un boletín informativo, aparte de la detención, los uniformados manifestaron que se decomisaron evidencias, entre ellas un celular y vestimenta que el sujeto habría usado el día que se registró este doble crimen. Por ahora las autoridades siguen y continúan investigando para esclarecer este doble crimen. Adelante, Charlie, tú con más información. Así es, Amy. Nosotros estuvimos la tarde de hoy en el exterior al pie de la carretera de la parroquia Pedro J. Montero. Eso pertenece al Cantón Yaguachi, provincia de Guayas, donde guardias fueron asaltados la mañana de hoy por sujetos que llegaron hasta el exterior de un restaurante en motocicletas. Todo esto fue captado en videos. Veamos. Muchos publicaron que esto ocurrió en la zona comercial de la parroquia Virgen de Fátima o kilómetro 26. Pero no, este informativo sí acudió al lugar exacto y fue en el ingreso a la parroquia Pedro J. Montero, más adelante, donde los delincuentes motorizados atacaron con armas de fuego a guardias que desayunaban en un restaurante. Aún se desconoce si aparte de los teléfonos se les llevaron las armas, pero era un grupo de más de 5 personas que en las primeras horas de la mañana de este martes salieron a robar al pie de esta vía del Cantón Yaguachi, en Guayas. No. Aquí está. Todo quedó captado por una cámara de monitoreo instalada en el vehículo de los celadores, quienes fueron amenazados de muerte. Pero no ha sido el único caso en los últimos días. Por aquí encontramos restaurantes y otros locales comerciales cerrados. Unos indican que por temor a las visitas de los antisociales. El cliente es el que paga. A uno, como lo conoce por aquí, ya pasa, pero uno no tiene aquí lo que es poco, uno se gana en su diario. Pero ellos ven lo que cargan los señores, un carro, o como lo ven todo así, para quitarle, qué sé yo, algo rápido. Aunque no solo se llevan las pertenencias de los clientes. Aquí hay de todo, varón, como en todo nuestro país, aquí hay de todo. Hay extorsionadores, hay vacunadores, secuestradores, hay de todos. Aunque otros prefieren no hablar del tema. No puedo hablar porque esos andan por aquí y después van a venirme a hacer... ¿Ya? No, ya no puedo hablar más. Solicitamos una versión policial de lo que está sucediendo en esa parroquia, pero no hubo una respuesta de parte de algún jefe de distrito. En tanto, por acá están con temor de lo que está sucediendo en los últimos días, informó Charlie Pisa.
En este sector de la provincia de Guayas no se escapan ni los trabajadores de las bananeras que se encuentran cerca de ese lugar donde ocurrió este robo. Las imágenes ya se encuentran en manos unidades investigativas de la Policía Nacional, que está tratando de identificar con los rostros la identidad de cada uno de los sujetos que participó en este hecho delictivo. Adelante, Ana. Gracias, Charlie. Muchas gracias por este informe. El ministro de Salud, Jimmy Martin, acudió al Hospital Universitario en el noroeste de Guayaquil para dar una rueda de prensa en la que reiteró que 12 bebés murieron en dicho hospital durante julio por múltiples factores y que 2 murieron a causa de una bacteria. Anunció que 3 hospitales de la red pública tendrán gerentes navales. El ministro de Salud, Jimmy Martin, no acudió a la Comisión de la Niñez de la Asamblea para rendir cuentas sobre 12 neonatos fallecidos en el Hospital Universitario al noroeste de Guayaquil durante julio, pero acudió al epicentro del problema para reiterar que han sido 12 bebés que fallecieron por múltiples factores, no 18, y que de esa docena, según sus reportes, 2 murieron a causa de la bacteria KPC. Además, negó que se hayan reutilizado cánulas. Debemos de comprender que estos pacientes con inmaturidad extrema o con muy bajo peso al nacer no utilizan este tipo de dispositivos para su soporte ventilatorio, sino que utilizan otro tipo de dispositivos para poder otorgar el soporte ventilatorio necesario y que ha sido provisto por nuestra Casa de Salud. Frente a la situación, anunció que esa unidad hospitalaria, así como el Hospital Monte Sinaí y el del Guasmo, serán administrados por gerentes navales. Van a estar acompañados de un equipo de 10 miembros de la institución para cada hospital. Este equipo va a formar parte de las áreas clave de cada uno de los hospitales, lo cual va a garantizar un trabajo articulado. La portavoz del gobierno negó una declaratoria de emergencia en la salud, como había pedido el Colegio de Médicos de Guayas, pero anunció otro presupuesto. Se tiene previsto una nueva asignación presupuestaria para el Ministerio de Salud Pública de alrededor de 68 millones de dólares que se asignarán para los próximos 3 meses. Se prevé que una comisión externa de especialistas multidisciplinarios que incluye miembros de la Organización Panamericana de la Salud investigue los casos presentados de bebés contagiados por la bacteria KPC, informó Adriana Peralta. La Comisión de la Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional puso en marcha un proceso de fiscalización relacionado al fallecimiento de los 12 recién nacidos en el Hospital Universitario de Guayaquil. De 12 neonatos en el Hospital Universitario de Guayaquil se encuentra bajo la lupa de la Comisión de la Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional, que convocó a las principales autoridades del Ministerio de Salud a rendir cuentas sobre lo ocurrido. Primero hay que esclarecer cuáles fueron los hechos, qué es lo que ha sucedido, si es que acaso es por falta de medicamentos, de insumos médicos, por no tomar los protocolos adecuados, por no adoptar un cerco epidemiológico o por negligencia. El viceministro de Gobernanza de Salud, Bernardo Darquea, aseguró que los neonatos fallecidos en el hospital universitario son 12 y no 18, como lo había mencionado la presidenta de la comisión. Son 12, de los 12, 2 fallecieron por causas infecciosas y los otros niños por causas que ya fueron debidamente indicadas. Entre enero y agosto del 2025 han fallecido 624 neonatos en el país y la cifra más alta de decesos la registra el Hospital Universitario de Guayaquil. Desde el 1 de enero hasta el 7 de agosto registró 75 notificaciones de fallecimientos. Los comisionados atribuyeron estas muertes a un presunto desabastecimiento de fármacos e insumos médicos. Del CERCOP. En este año, Hospital Universitario no ha comprado nada, señores, porque Finanza no le entregó dineros. Este hospital de tercer nivel pediátrico en Guayaquil no tiene una ambulancia para atender casos indispensables. El Ministerio de Salud, por su parte, informó que el Hospital Universitario de Guayaquil cuenta con una tasa de abastecimiento de medicamentos cercana al 82% y que ya se encuentran en marcha nuevos desembolsos.
Para el hospital universitario se le asignó un valor codificado de 1.800.000 en medicamentos e insumos. El delegado de la Fiscalía General del Estado mencionó que desde el 10 de agosto se inició una investigación previa por el presunto delito de homicidio culposo por mala práctica profesional por el fallecimiento de los 12 neonatos. Para los miembros de la Mesa de Niñez y Adolescencia, la destitución de funcionarios es insuficiente, pues no transparenta lo ocurrido ni garantiza la seguridad de los pacientes de esta casa de salud. Que declare en emergencia el sistema de salud de este país. Este no es un pedido de los políticos, es un pedido de la gente. Informó Álvaro Terán. La Defensoría del Pueblo informó que en el Hospital General de Durán también hay una bacteria que mantiene a 4 pacientes en un cerco epidemiológico. Sin embargo, según los usuarios en esa casa de salud, también existen otras demandas prioritarias. Inaugurado hace 3 años, pero ya enfrenta algunos líos. Tras la muerte de neonatos en el hospital universitario, en Durán también identificaron una bacteria en 4 pacientes adultos. Pero luego de la visita del defensor del pueblo de la zona 8, dijeron que ya aplicaron todos los protocolos. Tienen un cerco epidemiológico en UCI, en donde están con las debidas atenciones, no se ha proliferado, esto está desde hace 2 semanas. No solo eso, hay problemas con los servicios de limpieza, cocina y lavandería. Es más, el personal médico ha tenido que poner de su bolsillo. Prácticamente eso fue lo que nos dijeron, que ellos han trabajado mucho con autogestión, que lo siguen haciendo, que por eso no tienen más problemas. Sobre la atención integral hay versiones contrastadas. Es mi sobrino, el cual vive conmigo, vivimos los dos. Me esperé 2 meses, 3 meses, esperé para venir y no hay medicina para él. Absolutamente nada. Para mí tampoco hubo ni siquiera la de la presión. Que esperen la cita médica, me dicen. Hasta el 24, imagínense. Hasta eso, de pronto ya no estoy, porque el problema de la presión es cosa seria. En el caso de consultas y terapias en traumatología, nadie se queja. Sí, todo bien. ¿Qué tipo de atención vino a buscar ahora? Psicología para él. Me han atendido bien porque vine con una fisura en el tobillo y me están haciendo las rehabilitaciones. Por la tarde, Gonzalo Ortega también visitó el hospital de Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil. Bajo similares circunstancias, Defensoría del Pueblo busca precautelar la atención oportuna y eficiente en el sistema de salud pública. Por ahora el gobierno no ha declarado una emergencia, sí la intervención en 3 hospitales de Guayaquil. Informó Jorge Escobar. Una persecución en alta mar terminó con el decomiso de armas de fuego y casi 3.000 municiones de diferente calibre cerca de la isla Puná. La Armada del Ecuador aseguró que la tripulación logró escapar durante un cruce de disparos. Este hecho estaría relacionado a un ataque en el canal de Jambelí que terminó con un barco pesquero incendiado. Fue una operación de alto riesgo. Los antisociales, al percatarse que tenían de cerca personal de la Armada, aumentaron la velocidad y comenzaron a disparar. Pero los uniformados no se quedaron atrás, también abrieron fuego. Fue una persecución que terminó al oeste de la isla Puná. Tras una larga persecución e intercambio de fuego, 2 embarcaciones se vararon el sector de Punta Trinchera, donde los ocupantes, con la ayuda de la oscuridad de la noche y la densa vegetación, procedieron a huir. Ya en horas de la mañana, durante una inspección en tierra, encontraron 2 campamentos ilegales. Estos fueron quemados por la Infantería de Marina. Ahí encontraron 2.850 municiones de diferente calibre, que eran utilizadas en armas de largo alcance. Además, 7 armas de fuego de fabricación artesanal e industrial, entre las cuales 8 armas largas y una pistola. 3 motores fuera de borda, 2 alimentadoras, 4 chalecos antibalas
un generador de electricidad, una baliza, 3 hélices de motor, 24 celulares. Esa operación inició con las investigaciones del ataque armado que ocurrió el 8 de agosto en Bajo Alto, en el canal de Jambelí, donde hubo 4 personas asesinadas y 6 heridas, además una embarcación pesquera incendiada. Es importante añadir que el buque pesquero incendiado en el canal de Jambelí en la tarde del viernes no habría registrado su permiso de zarpe, es decir, una serie de contravenciones marítimas que ya están siendo investigadas. En ese operativo ejecutado en el Golfo no hubo heridos. Asimismo, buscan a estas y otras personas que forman parte del grupo delictivo que también se dedica al tráfico de droga, informó Charlie Pisa. Un reconocido médico de San Borondón murió en un accidente de tránsito la mañana de este martes. El vehículo cayó en una zanja llena de agua, esto en el sector de Monte Alto. Así quedó el vehículo encunetado con las llantas hacia arriba en una zanja junto a la vía San Borondón antes de llegar al recinto Boca de Caña. El conductor era un médico muy conocido en ese cantón del Guayas. Se trataba del doctor Edgar Jara, de 68 años. El suboficial de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito, Jefferson Solano, da detalles de las causas de este percance vial que ocurrió pasadas las 7 de la mañana de este martes. Un vehículo pierde pista y posterior se encuneta, ¿no? Como en ese momento la cuneta estaba con agua, ¿no? Se sumerge el vehículo y pierde la vida de una forma de asfixia. Al parecer se quedó atrapado con el cinturón de seguridad, no pudo aflojarlo y las consecuencias fueron fatales. El médico se dirigía a su consultorio en la cabecera cantonal de San Borondón cuando ocurrió este trágico hecho en el sector de Monte Alto. Las autoridades de tránsito iniciaron las investigaciones sobre este percance para determinar si hubo otro vehículo involucrado en el siniestro. El automotor accidentado fue llevado al canchón de la Marta de Roldós. Concluimos esta emisión informativa, pero no cambia.